Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Damos comienzo a la conferencia de cierre de las Jornadas Nacionales a 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial a cargo de los doctores Aida Kemmelmayer de Carlucci y Ricardo Lorenzetti, titulada El Código Civil y Comercial a 10 años de su vigencia, balance y perspectivas. Esta jornada ha sido declarada de interés por la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe y agradecemos nuevamente la presencia y la permanencia de todos ustedes y queremos transmitirles el saludo de la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, licenciada Gisela Scaglia, quien lamenta no haber podido, por razones de agenda, no poder estar presente en este cierre. Seguidamente es el secretario general del Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales, Luciano Casco, y la secretaria general del Cuerpo de Graduados de esta casa, abogada Valentina Gatti Gambino, quienes harán las presentaciones correspondientes y oficiarán de coordinadores. Los dejamos entonces en su compañía. Bueno, muy buenas tardes a todos quienes hoy se encuentran aquí presentes en este histórico recinto, el Paraninfo de nuestra querida Universidad Nacional del Litoral, una casa que no solamente ha sido testigo, sino más bien protagonista del debate jurídico argentino. Sin ánimos de extenderme demasiado en esta presentación y en honor a la brevedad y del interés que tenemos todos aquí en poder escuchar a tan destacadas personalidades del derecho argentino, es que quisiera hacerles llegar nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Aida Kemmelmayer de Carlucci y al doctor Ricardo Lorenzetti por estar aquí presentes en estas tan emotivas jornadas y por brindarnos este espacio que no tengo duda alguna que nos nutrirá tanto en lo profesional como en lo personal, como siempre ha sido y así lo han logrado en cada exposición que nos han propuesto tanto en esta como en diferentes universidades en las cuales hemos tenido el honor y el placer de escucharlos. También quiero agradecer a cada una de las instituciones que han colaborado para poder concretar esta jornada de excelentísimo nivel académico, en especial a la editorial Rubinsal Culsoni por el compromiso y dedicación en la organización de tan relevante encuentro académico y jurídico, así como también le agradezco en nombre del cuerpo de graduados de esta facultad a todos aquellos que se encuentran aquí presentes, estudiantes, colegas, docentes, público en general, y también particular y muy especialmente a los graduados de esta casa de estudios. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Desde el Centro de Estudiantes queríamos hacer lo propio también y darles la bienvenida a este panel de cierre de las jornadas de 10 años de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación y los 100 números de la revista de Derecho Privado y Comunitario. Para quienes estudiamos y transitamos esta facultad todos los días, es un enorme privilegio poder escuchar a dos referentes centrales en la elaboración, interpretación e implementación del Código Civil y Comercial, la doctora Aida Kemmelmayer de Carlucci y al doctor Ricardo Lorenzetti. Este espacio no solo nos permite revisar una década de transformaciones, sino también comprender hacia dónde se proyecta el derecho privado en los próximos años. Para nosotros, los estudiantes, tener acceso directo a estas discusiones es una oportunidad única en nuestra formación, tanto académica como profesional. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a continuar presentando a quienes hoy nos acompañan. En primer lugar, hará uso de la palabra la doctora Aida Kemmelmayer de Carlucci, quien es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Mendoza. Su trayectoria docente es tan extensa como prestigiosa. Fue profesora titular de Derecho Civil en la Universidad Nacional de Cuyo, institución de la que hoy es profesora emérita, distinción que también le otorgó la Universidad de Mendoza. Su carrera judicial es igualmente destacada. Se desempeñó como ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza durante más de 25 años, desde 1984 hasta el año 2010, dejando allí un legado jurisprudencial que continúa siendo referencia obligada.
Formó parte de la comisión redactora del Código Civil y Comercial de la Nación, rol que desde el cual contribuyó decisivamente a la arquitectura conceptual de este cuerpo normativo, cuya primera década hoy celebramos y analizamos. A su labor académica es difícil hacerle justicia en pocas líneas. Es autora de una producción vastísima en derecho civil, de familia, responsabilidad, derecho de las personas, y ha dictado cursos de posgrado en universidades de todo el país y también en instituciones de Latinoamérica y Europa, y ha brindado conferencias en países como Estados Unidos, Alemania, Rumania, entre tantos otros. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples doctorados honoris causa, entre ellos el otorgado por nuestra Universidad Nacional del Litoral, reconocimiento que pone de manifiesto no solo su excelencia académica, sino también su aporte inclaudicable e inagotable al derecho argentino. Por todo esto, y por mucho más que excedería cualquier presentación que pudiese realizar, es un privilegio recibirla hoy. Con enorme respeto y admiración, la recibimos con un afectuoso aplauso a la doctora Aida Kemmelmacher de Carlucci. Muy buenas tardes. Después, cuando a uno lo presenta un estudiante, un egresado, una persona joven, uno siente una emoción muy especial, así que muchísimas gracias por esto. Se ha hablado mucho de la revista, de los 10 años. Yo solamente en este Paraninfo quiero recordar a Jorge Mosset, porque Isaac conocía a Jorge Mosset. Y si se largó a esta revista cuando todas las editoriales lo rechazaban, era porque tenía confianza en Jorge Mosset Iturraspe. Bueno, ha sido un día largo y vamos a tratar de cerrar. Y yo elegí, sin saber que Müller iba a hablar de esto, pero como él ya ha adelantado muchas de las cosas que yo iba a decir, vamos a ir más rápido en algunas cosas, me pareció centrar esto que es las charlas finales que damos siempre con Ricardo. La tradición ha sido que él abre y yo cierro, pero hoy nos ha tocado este placer de compartir el cierre. Me pareció que podía hablar sobre una figura que es central en el Código Civil y Comercial, como ya lo adelantó el doctor Müller, insisto, esta tarde, que es el rol del juez. Entonces, ¿por qué este tema? ¿Vale la pena saber qué deben hacer los jueces? Podría ser una pregunta. Alguna vez se ha dicho que en el juego del poder la ley es menos importante que conocer al juez. Bueno, no quiero que creamos esto. La ley siempre es más importante. Pero no debemos ignorar que los jueces han tenido un poder y que lo han tenido y muy fuerte, y sobre todo cuando se ha pretendido que el juez no represente a la ley civil, sino a la ley religiosa. Y por eso gran parte de nuestra lucha ha sido siempre por la secularización del derecho. Pensemos, por ejemplo, en la Inquisición. La Inquisición era un tribunal religioso, pero guiaba la vida de los ciudadanos. Así, por ejemplo, en España se cuenta que la Inquisición debió ser derogada no una vez, eliminada no una vez, 4 veces. La primera vez la elimina Napoleón, pero eso fue insuficiente, volvió a renacer y volvió 4 veces. Aquello de que hierba mala nunca muere. Y fíjense ustedes, el último hereje que fue ejecutado en España era nada más ni nada menos
que un profesor, la ciencia. Este era un hereje, y no porque negaba la existencia de Dios, sino porque sostenía que a Dios se lo podía conocer no solo desde la fe. Y esto fue suficiente para que a este señor se lo llevara a la hoguera. Claro, a este extremo aparece ahora otro juez, que es el de los jueces de las cosas más pequeñas. Por ejemplo, esta foto, que no sé si ven ahí, ¿sí?, que parecen 3 de la Inquisición y que están mirando a un gato. ¿Y por qué miran a un gato? Porque somos capaces de llevarle a los jueces, como es este caso que menciono de Estados Unidos, pero que hay casos en todos lados, de 2 mujeres que se llevaban muy bien, pero que un día se separan y que tenían un gato y que se ponen a pelear a ver de quién es ese gato, y son capaces de pagar $18.000 de honorarios a los abogados para que se resuelva judicialmente de quién es el gato. Entonces, bueno, pasamos de una Inquisición que es capaz, ¿no es cierto?, de guiarnos a llevar estas cosas mezquinas, si podríamos decir de alguna manera. Claro, sobre los animales, no quiero decir que no nos importan los animales, claro que nos importan los animales, pero hay cosas que parecería que no podemos llevar a los jueces. Otras cosas sí, como por ejemplo esta sentencia reciente del Tribunal de la Unión Europea, donde discutían nada más ni nada menos que si esta palabrita de la Convención de Montreal sobre los límites que tienen las indemnizaciones distinguiendo personas de equipaje, ¿qué pasaba con el animal? Si el animal tiene el límite de la convención relativa al equipaje o a las personas. ¿Y por qué se planteó esto? Y bueno, porque 2 españolas no se peleaban por el gato como las 2 yanquis, sino que estaban contra la compañía aérea porque el perrito, no el gato, que llevaban ese día y que no lo podían llevar con ellas en el avión, a la compañía aérea se les escapa en el medio de la pista. Y ese precioso perrito de esa mamá con esa hija que iban ahí se perdió para siempre. ¿Y qué es lo que pretendían? Que les pagaran no con el límite del equipaje, sino con el límite de las personas. ¿Y qué dijo el Tribunal de la Unión Europea? No, el perro es equipaje. Bueno, ahí tenemos verdaderamente un problema jurídico que estamos llevándole a los jueces. Muy bien. Dicho esto como para motivar, ¿qué jueces exige el Código Civil y Comercial? ¿Qué jueces para este código que tan maravillosamente nos han halagado nuestros queridos amigos Daniel Vítolo, Daniel Pizarro, Carlos Hernández, todos estos queridísimos amigos que han trabajado tantísimo con nosotros para la mejor interpretación de los textos? Esto que ha explicado también Daniel recién. ¿Qué jueces queremos allí? Bueno, Gonzalo Soso, otro de los que ha trabajado muchísimo con nosotros, ha recordado aquí en la Argentina una triple clasificación que ha hecho un filósofo belga, Ost, sobre los jueces, por lo que no nos vamos a demorar en las 3 tipologías que vienen de la mitología. Recordemos solo que en realidad el juez que quiere este Código Civil, que cree en los jueces, cree en el juez no aquel Júpiter, sino que quiere algo más que aquel juez de Dworkin Hércules. Quiere el juez Hermes. ¿Quién es el juez Hermes? Este juez Hermes, que vemos allí, en la mitología es el que guía al que se pierde en el camino. Es el traductor,
es el comunicador, es el que nos ayuda a la paz social. Y este es el juez Hermes en el que cree este código. Pero como es un código que no cree en las mayorías ocasionales, sino que cree en esto que acaba de decir Daniel, que el código es la Constitución civil, ya lo decían los franceses. El código de Napoleón era la Constitución civil de los franceses y vos has dicho que es la Constitución civil nuestra. Entonces no cree en las mayorías ocasionales, cree en estos valores que debemos poner en equilibrio. Y al juez, entonces, en el que creemos, no le da este Código Civil y Comercial un cheque en blanco, sino que en el artículo 3 lo obliga a dar razones. Y no solamente lo racional, sino que le pide razonabilidad. Y eso supone que siempre me va a tener que dar un plus de argumentación, un plus de motivación, porque el que gana el juicio casi que no necesita saber por qué lo gana. El asunto es darle las explicaciones al que pierde el juicio. Y eso es lo que dice el artículo 3 y es a este juez Hermes al que estamos apuntando. Un poco más sencillo, si no queremos ir a la mitología. No queremos esta justicia, esa no, esa que está arriba, que no mira al abogado que tiene que todos los días estar yendo, aunque no va ahora físicamente, pero aunque sea mirando por la computadora si le decretaron o no el próximo paso del proceso. Quiere esta. Ya lo saben todos los que me conocen, que saben que soy una loca de la Lola Mora. Esta imagen de la justicia de Lola Mora que no tiene la venda, que mira con esta mirada desafiante, que tiene el cuerpo desnudo de una mujer que no le importa que se le vean los pechos porque se muestra transparente y que tiene esta balanza aquí al lado, pero además tiene la espada para hacer cumplir, porque a este código también lo que le interesa es la eficacia de la decisión. ¿Y por qué le interesa la eficacia de la decisión? Porque, como dicen los italianos, el proceso es el último puerto, la última spiaggia. Si a mí me fracasa el proceso, me fracasa el derecho. Si a mí el juez me dice que no tengo razón y agoté todas las instancias, finalmente puedo tener el mejor de los derechos, pero cuando falla el instrumento, está fallando el derecho final. Y por eso este código tiene muchas normas procesales, que al principio, así como decía Daniel recién, yo al principio me opuse a este código. Los procesalistas eran los primeros que estuvieron en contra. Pero ¿por qué tiene todas estas normas procesales el código? Porque no podía fallar el instrumento, porque no podíamos tener normas nuevas sustanciales con instrumentos viejos. Y por eso tiene todas esas normas. Pero este juez que aplica este Código Civil, este juez Hermes, ¿a qué responde? Responde a una ética, a saber, como dice el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que la razón del juez es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, no la voluntad individual de este juez. ¿Cómo te voy a dar el divorcio si yo soy antidivorcista? Y bueno, viejo, vos serás antidivorcista, pero ¿qué es lo que dice el código? El código dice otra cosa. ¿Cómo voy a casar, dice un director de un registro civil, a dos hombres si yo creo que el matrimonio tiene que ser heterosexual? A mí me importa nada lo que piensa el director del registro, si el matrimonio es homosexual o heterosexual.
tiene que cumplir con estos conceptos jurídicos. Entonces, ¿qué tipos de normas tiene el Código para responder a esta imagen del juez? Hay algunas normas que directamente niegan la facultad judicial de intervenir, otras que conceden la facultad con pautas precisas a seguir por el juez, otras que conceden la facultad con pautas más abiertas y sin determinar pautas, y otras que otro tipo de normas que, por un lado, piden que haya actuación de las partes y, por el otro, no dicen nada que sea necesaria esa petición. En realidad, el Código tiene muchas de la segunda y de la tercera categoría. De la primera, casi muy pocas, y lo mismo en la cuarta, vamos buscando a ver dónde dice a petición de parte y dónde no. Veamos un ejemplo del primer tipo. Este 960 que, como digo, de acuerdo con una mayoría ocasional, se sostiene que no responde a lo que esta mayoría ocasional hoy quiere, pero que sí responde a esto que explicó también Daniel, la necesidad de la proporcionalidad. ¿Por qué no es suficiente el proceso de subsunción, sino que cuando encuentro valores constitucionales en conflicto, los tengo que poner en equilibrio con el principio de proporcionalidad? ¿Qué dice el 960 en materia contractual? Dice, los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos. Regla no tienen. Autonomía negocial, de la que tanto hemos hablado esta tarde. Pero después, ¿qué dice? Excepto que sea a pedido de una de las partes, acá tenemos la regla de que no de oficio, sino a pedido, cuando lo autoriza la ley, o de oficio, dice, cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. ¿Qué tiene esto de diferente al Código de Vélez, al que se quiere volver? O Vélez decía una cosa diferente a esta. ¿Era loco Vélez? Vélez no era loco. Aquí hemos repetido hasta el cansancio esta continuidad que tiene el Código Civil y Comercial respecto de nuestras tradiciones jurídicas. Bien, decíamos entonces que lo que prevalece en este código son las reglas del segundo y del tercer tipo. Por ejemplo, en materia de abuso del derecho. Este abuso que este grande del derecho argentino, el doctor Guillermo Borda, nosotros no tendríamos el Código Civil y Comercial que tenemos si no hubiésemos tenido la 17711 que le debemos a este grande del derecho argentino que fue Guillermo Borda. Guillermo Borda incorpora el abuso del derecho, pero ustedes saben, lo pone en el 1071, etc. ¿Qué hace este Código Civil y Comercial? Lo eleva, lo pasa a este título preliminar del que también han hablado muchos de ustedes. ¿Y qué dice el artículo 10? El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo de la situación, abusivo si corresponde. Acá tenemos un juez al que la ley le dice, tenés que hacer esto, no podés dejar de hacerlo. El artículo 220, cuando habla de las facultades del juez en materia de fundaciones, esto que se habló también en materia de persona jurídica, que se incorpora al Código Civil, no solamente aquellas asociaciones, sino también las fundaciones, dice el 220, si los herederos no se ponen de acuerdo entre sí o con el albacea en la redacción del estatuto del acta constitutiva, las diferencias son resueltas por el juez de la sucesión. ¿Cómo un juez se va a poner a decir qué cláusula tengo que poner en una fundación? Pero es que si los herederos no se pusieron de acuerdo y yo no le doy esa facultad al juez, se la podría haber dado a un árbitro, a un tercero, lo que sea, esa voluntad del testador, ¿dónde queda? Tendría que decir que la fundación no se puede crear, no obstante que tengo una cláusula de un testamento que me está diciendo que hay que crear una fundación. No queda más remedio
que ponerle esta facultad al juez. En materia de instrumentos privados, el 316 dice: el juez debe determinar en qué medida el defecto excluye o reduce la fuerza probatoria del instrumento. Y si no el juez, ¿quién va a poder hacer esto? La fecha cierta que en Vélez tenía, ¿se acuerdan? Una enumeración que la jurisprudencia empezó a decir no es taxativa, etcétera, y que ahora el código da un concepto más amplio, no necesito esa enumeración, pero ¿qué dice abajo? Dice: la prueba puede producirse por cualquier medio y debe ser apreciada, pero el código le está diciendo cómo tiene que apreciar esa prueba para que sea fecha cierta, y le dice rigurosamente por el juez. Ahí le va dando un detalle sobre qué hacer. Para el valor probatorio también de los instrumentos particulares, esto que se incorpora al código, que era toda la doctrina lo reconocía, pero que necesitábamos un texto, ¿qué dice el 319? Ahí también el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez, ponderando entre otras pautas, y nos va dando las pautas que tiene que tener el juez. Para la nulidad absoluta, que también no sé de dónde han sacado las cosas que dicen erróneamente sobre cómo se ha resuelto la nulidad absoluta. ¿Qué dice el 387? La nulidad absoluta puede declararse por el juez, aún sin mediar petición de parte, si es manifiesta en el momento de dictar sentencia. O sea, acá tengo una pauta expresa que el código le da. Y para la nulidad parcial, también las barbaridades que se han dicho, porque en la última parte del artículo 389 dice: en la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto. Pero ¿cómo le vas a dar al juez la facultad de integrar? Pero esto está en el derecho del consumidor y nunca ha pasado nada con esta cláusula. Nadie se le ha ocurrido pensar que esta es la hecatombe internacional. Bien. Para el 989, el control judicial de las cláusulas abusivas, esto de que la administración y una mayoría ocasional me puede aprobar una cláusula, por ejemplo, para los seguros, para los bancos, etcétera, pero el juez puede estar diciendo: esto que la administración aprobó está en contra de la ley, está en contra de la Constitución, etcétera. Y en materia contractual, que esto es lo que asusta muchísimo, aparecen muchísimos artículos que le van dando facultad al juez, pero siempre esa facultad al juez ha sido otorgada para algo de lo que también se habló aquí, que es la necesidad de la conservación del negocio. Si esa facultad no se la doy al juez, el contrato se me cae. Por ejemplo, en materia de compraventa, el 1134 dice que si las partes se pusieron de acuerdo que el precio lo iba a fijar un tercero y ese tercero se niega, y le tengo que dar al juez la facultad de fijar el precio, porque si no, se me cae el negocio. Lo mismo me pasa con el contrato de obras en el 1261, en el mandato con el 1322, en el corretaje con el 1350, en juegos y apuestas con el 1610, donde tengo esa facultad del juez para reducir lo que este señor está gastando en juegos, etc. En materia de responsabilidad civil, no tengo que decirlo porque ya se habló aquí a la tarde. Este famoso 1735 que incorpora la teoría de las cargas probatorias dinámicas y la incorpora, y aquí también mi homenaje a mi querido y recordado amigo, el otro Jorge Peirano. Jorge nunca dijo que las cargas probatorias dinámicas eran la inversión de la carga de la prueba. No dijo nunca eso. Y el artículo 1735 para la responsabilidad civil, y a diferencia de lo que hace en el derecho de familia, que sabemos que un juez de familia va a aplicar el principio de las cargas probatorias dinámicas, acá para la responsabilidad civil el 1735 dice que el juez la va a aplicar para distribuir equitativamente esa carga tan pesada que nos puede hacer perder o ganar un juicio,
pero en materia de responsabilidad los tiene que llamar a las partes y les tiene que decir, ojo, esto es muy confuso y quiero aclararles que voy a aplicar la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Para la publicación de la sentencia, el 1740 dice que el juez puede ordenar que esa sentencia se publique. Claro, la va a ordenar de acuerdo con esas circunstancias del caso de las que habla el artículo 1, los casos, y que también se han recordado durante esta tarde. En el 1742, algo que se incorporó ya con la 17711, que el juez puede atenuar la indemnización si fuese equitativa, pero no en los casos de dolo. Para la acumulación del daño moratorio con el compensatorio, también le damos al juez esa facultad morigeradora si es abusivo. En las sucesiones, aquí me aparece una norma del equilibrio de los valores. Ya habló el doctor Ferrer maravillosamente de este artículo. Autonomía, sí, pero ¿sabes qué pasa? Tenés un hijo con discapacidad. Y aquí viene el equilibrio. No a las mayorías accidentales, sí al equilibrio constitucional de favorecer a los más vulnerables. Los jueces están en el mundo, lo dijo Daniel Vítolo recién, y entonces en materia de derecho internacional tengo que tener una norma que me imponga la cooperación jurisdiccional. Y los jueces no le tienen que tener miedo. Este código también permite la comunicación directa entre los jueces. Levanto el teléfono y llamo al que esté en el Uruguay. ¿Quién me tiene que obligar a mí a hacer todo un exhorto que me va a demorar un año para ver qué es lo que pasa con el juez que está en el Uruguay o nosotros en Mendoza con los chilenos, etcétera, etcétera? Y también, como ya se dijo también esta tarde, nos preocupa el cumplimiento de las sentencias. Y esto aparece, ustedes lo han visto bien, en el derecho de familia, para los alimentos, para el derecho a la comunicación, la creación, sí, de obligaciones solidarias en contra de este patrón. Ya se habló de esto también, que no hace los embargos correspondientes o que se pone de acuerdo con el otro para despedirlos, etcétera, etcétera. Esto también es un principio constitucional. Dos reflexiones finales, entonces, que también resumen parte de lo que alguien dijo esta tarde. Primera frase. Vamos a ver si está. La simplicidad es la gran tentación de los teóricos. Las cosas son complejas y no hay verdad si no se respeta esa complejidad. Eso no lo decimos ni yo ni Daniel. Eso lo dijo Oriol, un grande de la filosofía jurídica, podríamos decir, universal. Este código admite que las cosas son complejas, admite que los derechos entran en conflicto, admite que no se puede, las cosas no siempre se califican de blanco o negro, sino que la sociedad está llena de grises. Y también sobre algo que se dijo antes respecto de las partituras, Carneluti, este grande del derecho procesal en Italia, dijo que leer el código es como leer una partitura. Según que pase o no pase por el cerebro de Toscanini, la música de Wagner es una cosa u otra. Nos puede parecer una cosa muy aburrida o no. Y como dice mi querido amigo, el doctor Armando Andrué, que ha sido un gran presidente del Superior Tribunal de Córdoba, lo óptimo está en que quien tenga la última palabra, ese juez de la Corte, tenga también quien tenga las mejores razones en la contienda. Ojalá nuestros jueces puedan explicarnos siempre las mejores razones de la contienda. Es lo que quiere este Código Civil y Comercial con este juez Hermes. Muchas gracias.
Disculpen, pero le he pedido que no me presenten nos conocemos. Pero no es falta de respeto, sino para agilizar. Veo que hace mucho tiempo que están aquí y creo que es bueno que conversemos. Además, Aida siempre me motiva algunas reflexiones y mientras ella hablaba yo armé otra conferencia. Pero bueno, es un placer estar aquí, siempre en este lugar histórico, como se dijo. Y obviamente aquí tenemos siempre el recuerdo de Jorge, con el cual hemos estado tantas oportunidades. Y creo también que es un momento para recordar a Julito Rivera, a Alberto Bueres y a todos los que no nos acompañan ya. A todos los de la revista, ¿no? Eduardo Zanoni también. Y también a Atilio Alterini, Roberto López Cabana. Cuando nosotros hablamos del código, y esto creo que es importante decirlo siempre, nosotros somos un poco la producción de toda una historia de la doctrina jurídica argentina. Y yo creo que es un código de identidad cultural latinoamericana. Esto hay que decirlo, ¿no? Es la primera vez que nosotros exportamos conocimiento jurídico y no solo lo recibimos. Normalmente la historia argentina fue de importación de modelos culturales en el ámbito del derecho. Y creo que este código, si hay algo que tiene de relevancia, es que por primera vez todas estas personas, hombres y mujeres que trabajaron en los últimos 30, 40 años de producción jurídica en la Argentina, Morelo y tantos otros que conocemos, han logrado construir un bagaje cultural importante. Y verdaderamente hoy es un código valorado, no tanto el código, digo, la producción cultural de la Argentina. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de esto, porque hoy tenemos muchas personas, hombres y mujeres del derecho argentino, que dan conferencias en el extranjero y es citado. Bueno, es importante, ¿no? Sobre todo para la gente más joven, entender que debemos estar orgullosos, porque los argentinos somos a veces muy melancólicos y tangueros y autodestructivos. Entonces, quiero comenzar con esta idea, ¿no? Seamos orgullosos de que tenemos un producto cultural elaborado en la tradición jurídica argentina que nos enorgullece. Voy a darle dos marcos teóricos a esta presentación, pensando un poco en lo que dijo Aida. El primero, porque la idea mía es hablar del futuro, pero hay dos aspectos importantes y le voy a dar ese marco teórico. El primero es el tema del lenguaje normativo y el segundo es la cuestión del sistema jurídico. En el lenguaje normativo, una de las grandes explicaciones para por qué el código abre la puerta a la función judicial en la implementación del código tiene que ver mucho con el lenguaje normativo. Ese es un código que introduce reglas y también principios. A nivel de reglas, nosotros hemos recogido muchísimas de las reglas que ya existían en la doctrina jurídica argentina, en la legislación, y que habían sido interpretadas por la doctrina y por la jurisprudencia, lo cual da estabilidad y por eso no hubo grandes crisis en la aplicación del código. Muchísimas de las normas continuaron. Los principios sí permiten abrir la interpretación y la función judicial acá es mucho más relevante porque los principios no tienen un supuesto de hecho y entonces permiten la adaptabilidad diacrónica y sincrónica, es decir, la adaptabilidad a los tiempos y a los lugares. Es importante distinguir esto, yo lo he escrito bastante en los últimos votos en la Corte Suprema porque me da la impresión de que a veces nos confundimos. El ámbito de las reglas es muy específico porque son reglas que describen un supuesto de hecho en el cual hay que subsumir la norma, ¿no? Por ejemplo, podemos regular el tránsito en esta ciudad en función de reglas diciendo que la velocidad es de 40 kilómetros por hora. Es una norma que describe con precisión un supuesto de hecho.
Pero no lo podemos regular en base a principios diciendo guíense en la ciudad conforme al principio de no dañar a otro, porque sería un caos. Es decir, el principio tiene un ámbito muy especial de aplicación y es cuando existen, como bien decía Ida, principios competitivos, donde hay que hacer una función de ponderación. Como dice Alexis, el principio es un mandato de optimización, lograr en la mayor medida posible el cumplimiento del principio. Cuando colisiona con otro tenemos que ponderar y por eso hay un juicio de razonabilidad que está previsto en el artículo 3. La existencia de principios hace que la función judicial acá sea más relevante porque es un poco lo que decía Ida, es una partitura que es recibida de distinta manera de acuerdo a quien la aplica, a quien la desempeña. Este marco nos permite desarrollar el tema que yo quería desarrollar, que es el tema de los cambios tecnológicos, porque si el código tiene una posibilidad de flexibilidad en base a principios, hoy es mucho más importante este diseño del lenguaje normativo porque tenemos enormes cambios. Si nosotros hubiéramos regulado todo el código en función de reglas, hoy estaría desactualizado. Tenemos una gran cantidad de principios que permiten solucionar problemas por la gran aceleración del cambio. Y como hoy se habla mucho de la tecnología, creo que es importante hacer una referencia a este tema, aunque sea rápida. Cuando hablamos de tecnología, no hablamos solo de inteligencia artificial, sino de un ecosistema tecnológico que interactúa entre sí. Es una multiplicidad de cambios tecnológicos que ocurren al mismo tiempo. En particular, la inteligencia artificial hoy presenta desafíos. Nosotros normalmente caemos en la moda, es decir, todo el mundo habla ahora de inteligencia artificial, como ocurrió en el año 2000. Yo recuerdo que hacíamos congresos todo el tiempo diciendo el derecho del año 2000 y no pasó nada. Es decir, los problemas siguieron siendo los mismos. Entonces hablamos todo el tiempo de inteligencia artificial, pero creo que debemos prestar atención a la casuística, es decir, cuáles son los efectos colaterales y adversos del enorme ecosistema tecnológico. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? Muchísimas cosas. Nosotros sabemos que esto empezó a ser conocido cuando la inteligencia artificial comenzó a jugar al ajedrez y ganó, comenzó a jugar al Go y ganó, y después comenzó a hablar y comenzó a redactar, con lo cual empezó a plantear problemas para todos los abogados, abogadas, jueces y juezas, para los escritores, para los artistas. La inteligencia artificial comenzó a plantear una gran problemática en materia laboral para una enorme cantidad de profesiones que ya no son las típicas de la revolución industrial, que eran funciones repetitivas, sino que ahora son funciones creativas. La inteligencia artificial, además de escribir, de hablar, puede hacer muchísimas más cosas, como por ejemplo generar. Por eso se habla de inteligencia artificial generativa. La generativa puede crear, y cuando puede crear entramos en un campo muy problemático porque es una tecnología sustitutiva de lo humano. Es decir, nosotros todas las tecnologías hasta ahora fueron instrumentales. Y al ser instrumentales, estas tecnologías estaban bajo el control del humano. El auto, el cuchillo, el tenedor, la computadora, el avión, siempre bajo el control humano. En cambio, la inteligencia artificial puede sustituir a lo humano y este es el principal problema. Cuando nosotros vemos que la inteligencia artificial puede además imitar voces humanas, puede crear música, puede crear cine, puede imitar a los artistas, a las actrices, empieza a plantearse todo un gran problema difícil porque cambia el escenario. Puede administrar una casa la inteligencia artificial y esto nos plantea muchos problemas jurídicos, porque si la administra mal, causa daños. Puede manejar un auto la inteligencia artificial, con lo cual nos plantea problemas. Puede manejar una gran cantidad de autos,
puede manejar una ciudad, como está pasando actualmente con el proyecto de Arabia Saudita, una ciudad totalmente controlada por inteligencia artificial, puede controlar toda una empresa funcionando sin intervención humana. Bueno, a medida que vamos ampliando el panorama, la inteligencia artificial nos plantea cada vez más incertidumbre acerca de cómo lo manejamos jurídicamente. También puede manejar un sistema financiero y puede manejar el lenguaje. Y esto es lo que todo el mundo está empezando a plantearse como una gran cuestión jurídica, porque si puede manejar el lenguaje, todo lo que nosotros hacemos como humanos está guiado por el lenguaje, la religión, el derecho, las ideologías. Y si la inteligencia artificial generativa empieza a producir conceptos, tendencias, ideologías, partidos políticos, lenguajes políticos, puede crear movimientos sociales, que ya lo está haciendo en muchos países. Tenemos el caso que es muy conocido en Myanmar, donde produjo una gran revolución discriminatoria contra un sector racialmente minoritario. Puede crear una revolución religiosa, puede crear un caos financiero. Es decir, es un panorama muy complejo el que plantea la inteligencia artificial, y creo que el derecho tiene que estar a la altura, porque no es solo los beneficios, sino también los efectos colaterales y adversos. Además de la inteligencia artificial, que no es una sola tecnología, son múltiples sistemas de inteligencia artificial que se van creando al mismo tiempo. Esto lo describe muy bien Suleimán. Leo el texto porque a veces a alguien le interesa leerlo. Se llama The Coming Wave. Es un texto importante. Mustafa Suleimán es uno de los creadores de la inteligencia artificial y él plantea aquí que hay multiplicidad de sistemas de inteligencia artificial, no es una. Pero a eso tenemos que sumarle las denominadas tecnologías de la vida. Las tecnologías de la vida son una multiplicidad de instrumentos que nacieron a partir del momento en que se conoció el ADN. Y ahora tenemos secciones de ADN que pueden modificar prácticamente todo lo que somos. Es decir, por ejemplo, los niños pueden ser creados en categorías programadas con ADN, con lo cual esto plantea problemas de igualdad ante la ley, o somos todos los seres humanos iguales o no. Esto es un debate que ya está en el derecho. Puede plantear la longevidad. Hay muchos desarrollos ya de empresas enfocadas en la longevidad y en la posibilidad de vivir más años. 70, 80, 90, hablan 100 años, 120 años, 150 años. Ahora, esto es muy lindo, pero para el derecho es un tema. Una persona que viva 100 años o 120 años, ¿quién lo va a cuidar o quién la va a cuidar cuando todos vivimos en soledad a esa edad? ¿Qué sistema de seguridad social puede funcionar? ¿De qué va a vivir? Bueno, empiezan todos unos interrogantes fenomenales porque nadie controla lo que hacen los tecnólogos. Si le sumamos a eso la medicina personalizada, que también es un desarrollo enorme hoy, la biología computacional, la robótica, el desarrollo de la robótica, por ejemplo, en China hay bomberos que son robots, o partidos de fútbol entre robots. Hoy hay un mundial de fútbol en China, actualmente se está desarrollando con robots. Entonces, pensemos, ¿cuáles son las categorías jurídicas con las cuales nosotros vamos a tratar estos problemas que rápidamente se nos van a presentar? Entonces, aquí hay dos ideas centrales. Una es que este es un nuevo mundo. Yo voy a ir muy rápido para no extenderme tanto porque son 7:30 de la tarde. Hay un modelo que es es un nuevo mundo y entonces necesitamos un nuevo derecho. Esto lo llamamos posición ontológica y es la idea de que, bueno, no hay regulaciones. Las regulaciones surgen de la costumbre en el mundo digital. Esta es una fuerte tendencia que se discute a nivel global en la cual hay países muy fuertes
insistiendo en que no debe haber regulaciones en el mundo digital. La otra tendencia es que sí debe haber regulaciones, y esas regulaciones deben ser adaptativas a los cambios. ¿Por qué? Porque toda esta tecnología cambia muy rápidamente. Nosotros sabemos que cualquiera de la infancia de nosotros, nuestra infancia, no existía Internet, no existía el celular, no existía nada de todo esto. Es decir, y dentro de 50 años, cuando estos chicos sean adultos mayores, va a haber otro mundo digital. Es decir, son grandes saltos tecnológicos. Entonces, la idea es identidad de principios y diversidad de reglas. Este es el segundo modelo. ¿Por qué decimos identidad de principios y diversidad de reglas? Porque en realidad el mundo tecnológico va cambiando y va necesitando nuevas reglas, pero los problemas jurídicos que plantea son más o menos los mismos de siempre, es decir, la explotación, el abuso, el control social. Entonces ahí es donde aplicamos principios con diversidad de reglas. A esta postura la denominamos analógica, no es ontológica. Si voy muy rápido me pueden decir algo, pero la analogía, por ejemplo, en UNIDROIT, yo recuerdo hace unos años intervine, bueno, Aida también, pero cuando yo estuve en UNIDROIT se discutió uno de los temas que era de propiedad digital, y se hizo un proyecto. En ese proyecto está muy claro, lo pueden ver en Internet, donde la mayoría de las reglas son diferentes, pero los principios son los mismos, de la propiedad intelectual. Es decir, es adaptabilidad de principios a una situación diferente. El código permite entonces, con este diseño de principios, la adaptabilidad de sus soluciones a este nuevo mundo tecnológico. Esta es un poco la idea. ¿Cómo sucede esto? Bueno, actualmente, por ejemplo, la Unión Europea tiene una directiva 1689 del año 2024. Esta directiva, como hacen necesariamente en Europa, que tienen que negociar entre muchos países y hay una tradición basada en reglas determinativas, tiene 130 artículos, 140 considerandos y anexos. Es decir, hay que tomarse un tiempo para leerla y entenderla, porque es una buena directiva en la cual se trata el sistema de organización de mercado de inteligencia artificial, pero a su vez se trata el impacto en los derechos humanos. Es decir, no es solo la organización del mercado, sino los derechos humanos. Pero ¿qué ocurre? Creo que hoy es difícil dedicarse a regular el sistema tecnológico con reglas, porque esto puede quedar desactualizado muy rápidamente. Una directiva que costó un trabajo enorme de negociación. Nosotros nos hemos inclinado por un sistema de principios y de acuerdo a cómo va evolucionando, yo creo que son aplicables. ¿Por qué? A ver, veamos algunos de los casos. Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos que tienen los usuarios y consumidores en el mundo digital, uno de los derechos es el derecho a la transparencia, del cual se habla mucho hoy en todas las grandes declaraciones internacionales. La declaración de Bechley, que fue del año 2023, que la firmaron 28 países, hablan de el derecho a la transparencia. Es muy importante el derecho a la transparencia porque hoy la inteligencia artificial o cualquiera de estas tecnologías nos guían, pero no podemos conocer cómo funcionan. Entonces hay un derecho a solicitar cómo funcionan los algoritmos. Esto está en pleno desarrollo. Nosotros podemos utilizar hoy en día estos argumentos en el derecho a la transparencia porque tenemos acceso a la información pública, hay leyes de acceso a la información pública y tenemos también derechos dentro del código que nos permiten peticionar, y tenemos tutela preventiva y tutela resarcitoria. Entonces, el derecho a la transparencia dentro del sistema jurídico argentino es posible, solo hay que trasladarlo del mundo físico al mundo digital. Voy a ir sin mucho detalle, pero
otro de los derechos en el mundo digital es de la propiedad de los datos. Muy importante, porque todos los que están escribiendo hoy sobre este tema dicen que el gran control social del siglo XXI es el control de los datos personales. Nosotros tenemos la posibilidad de solicitar que los datos personales son nuestros y no de las grandes bases de datos. Tenemos sumado el derecho de propiedad de los datos, más, porque tenemos, por ejemplo, el derecho a la identidad en el código, derechos personalísimos. Y tenemos además el derecho a la transparencia informativa. Juntos tenemos un instrumento para solicitar que nos informen qué han hecho con nuestros datos. Todo el tiempo nos piden los datos, esos datos van a una base que a su vez lo vende a otra base y con toda esa big data nos controlan. Entonces hoy es esto importantísimo en casi todo el mundo y tenemos la posibilidad de solicitarlo aún con el derecho vigente y la adaptabilidad diacrónica y sincrónica que tienen los principios dentro del código. Otro tema es la acción antidiscriminatoria en materia digital, que es muy importante hoy, porque si hay un efecto que producen las redes es el discriminatorio, de casi todas las categorías. Hoy podemos leer muy fácilmente cómo hay una gran cantidad de categorías de personas que son perseguidas en las redes. No solo el discurso de odio en general, sino el discurso, por ejemplo, con toda la comunidad judía en todo el mundo actual. Es un escándalo eso. Bueno, nosotros tenemos instrumentos hoy con la petición antidiscriminatoria en el mundo digital. Es decir, simplemente tenemos que ser creativos, como lo hemos sido siempre, para trasladar a ese ámbito lo que ya tenemos. También está el control de las falsas noticias, el control de la libertad de expresión. Todo esto está en el derecho y podemos aplicarlo. Y también el reclamo económico por los datos, que esto puede provocar una revolución en el mundo. Yo he contado varias veces, y si no está Rubinsal mejor, que cuando nosotros empezamos a publicar, yo me acuerdo con Jorge, discutíamos mucho, porque enviábamos un artículo y una gran revista que ganaba mucho dinero y demás, lo hacía con todos los artículos de todos los autores sin pagarles. Entonces un día yo fui y le dije, pero este es el mejor negocio del mundo, es una empresa que gana con materia prima gratis. Y empezamos entre varios a trabajar y felizmente se empezaron a reconocer derechos de autor en las revistas, derechos de autor en los libros. Ahora, si ustedes se fijan hoy en el mundo digital, empresas que han crecido enormemente, ¿por qué? Porque no pagan por la materia prima. La información que uno busca acá en Internet es producida por alguien. Los artículos periodísticos, los artículos de doctrina, la información, la imagen, todo eso está siendo usado sin pagar. El día que reclame cada una persona económicamente por sus datos personales, cambia la ecuación económica de las empresas. Esto es un debate mundial. Principalmente hoy lo están planteando los diarios, que obviamente están en una absoluta desventaja, porque toda su información es usada, difundida sin ningún problema en el mundo digital. Entonces tenemos estas categorías de derechos instrumentales para desenvolvernos en el mundo digital sin necesidad de crear una nueva categoría de normas especiales, simplemente con la adaptabilidad. En la responsabilidad por daños también sucede lo mismo, esto lo hemos discutido hace poco en Italia. En primer lugar, la antijuridicidad. Nosotros sabemos que el principio genérico de no dañar a otro es de rango constitucional, está en el código. Simplemente cuando alguien sufre daños en Internet puede reclamarlos. Nosotros ya introdujimos en el 1770 esta norma de tutela en las redes, que puede ser con el entrometimiento arbitrario en la vida privada.
la inteligencia artificial en Europa se ha discutido mucho en esta directiva si es un producto o es un servicio. El problema es si es un producto, los productos normalmente tienen una definición física y acá no la hay. Y además en muchas leyes se habla, por eso el tema de las reglas, se habla de producto final. Pero la inteligencia artificial no es final porque crea otro. Es decir, uno diseña un producto, un modelo de inteligencia artificial autogenerativa y esta genera otro, es decir, no hay producto final. Nosotros tenemos la definición de servicio, que es plenamente aplicable, porque la calificación jurídica da para decir, bueno, son servicios, la economía de servicios, para calificar todo lo que producen estas tecnologías, porque se venden como servicios. Hay un tema interesante también, que todo el mundo usa el chat. ¿Cuál es la calificación jurídica del mensaje del chat? Esto se ha discutido en este congreso que les menciono. Hay una posición referida a que el chat es un lenguaje protegido por la libertad de expresión. Otros dicen es como si fuera el bibliotecario, porque el chat lo que hace es buscar información, la busca, la da, pero no hay responsabilidad como bibliotecario, ni tampoco si está protegido por la libertad de expresión. Pero si el chat hace lo que está haciendo, cuidado, tenemos muchos casos graves ya, tal vez para mencionar uno que no es de Argentina, que es el que pasó en Estados Unidos, de este chico que se fue alejando de la escuela porque empezó a tener cada vez más contacto con el chat y se alejó de la escuela, se alejó de los padres, entró en soledad, se deprimió, le terminó preguntando al chat cómo suicidarse y el chat le enseñó y se suicidó. Es decir, acá no es un bibliotecario, evidentemente, ni es simplemente un texto protegido por la libertad de expresión. Por eso nosotros podemos calificarlo como un servicio y genera la responsabilidad dentro de la protección de los usuarios y consumidores con servicios. Y hay otro aspecto interesante que es el de la vulnerabilidad. Nosotros tenemos ya la vulnerabilidad económica reconocida y la vulnerabilidad cognoscitiva, el experto, el profano, del que hablaban Atilio Alterini, Roberto López Cabana. Pero acá hay una hipervulnerabilidad que los europeos han trabajado este tema, también en Estados Unidos, con el consumidor perfilado. Es decir, nosotros sabemos hoy que pueden hacer un diario para cada uno de nosotros. Es decir, toman la información nuestra y nos devuelven en un servicio. Entonces, este es el consumidor perfilado, porque el producto o el servicio está hecho en función de cada uno de nosotros, con nuestra información. Lo mismo está pasando con esta medicina personalizada, el consejo médico, el consejo financiero, está hecho con nuestra información. Entonces hay una vulnerabilidad especial en este consumidor del mundo digital, que es un consumidor perfilado. Esto es muy interesante porque tiene una gran cantidad de consecuencias si nosotros admitimos que es un consumidor más vulnerable, porque esta vulnerabilidad cognoscitiva invierte la carga de la prueba en una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, la prueba del error o la prueba del conocimiento. También está el tema de los factores de atribución. Si es una responsabilidad objetiva por actividad riesgosa. Daniel ha escrito mucho sobre este tema. Es decir, estos temas que están regulados en esta directiva y se está avanzando, nosotros podemos trabajar fuertemente en adaptar estas normas que tiene el código, que no son solo estas, hay muchas otras. Tal vez el tema más difícil es el de la autoría, es decir, a dónde identificamos al autor. Ya hay una gran cantidad de normas en el derecho público en el sentido de ir exigiendo que cada uno de los que intervienen en el proceso de cualquier tecnología
esté identificado. Esto ya está siendo trabajado en muchas regulaciones estatales de derecho público en muchos países. Ahora, la idea de imputar en la directiva está muy trabajado, pero nosotros hace años que trabajamos esta cuestión de que hay una relación de responsabilidad primaria que es entre la víctima y todos los que intervinieron en la cadena, y hay una relación de responsabilidad secundaria que es la distribución del coste secundario de la responsabilidad, que son acciones que hacen entre todos los que intervinieron en la cadena. Esto es aplicable perfectamente cuando nos encontramos con el chat, el que ideó el chat, el que diseñó el chat, el que lo distribuyó. Y ya hoy hay jurisprudencia, por ejemplo en Colombia, estuvimos con Aida, hemos recorrido tanto este año, en Colombia exigieron la Corte, un tribunal, que Facebook constituyera una identificación en Colombia para poder imputar. Nosotros acá tenemos las normas de derecho internacional privado que están especialmente diseñadas para el acceso a justicia, tanto en materia de jurisdicción como en materia de legislación aplicable. Digo, muy rápidamente, lo que digo es, él hablaba mucho del derecho del futuro, ¿no? Esta es la conflictividad del futuro. Lo que no podemos hacer es bajar los brazos porque no hay legislación, porque presumiblemente no la va a haber, porque hay una tendencia muy fuerte a que no se regule. Una situación es Europa, donde hay una comunidad, hay una tradición que permite hacer una directiva muy compleja, para mi gusto demasiado compleja, y otra es la situación del resto del mundo, donde no hay una idea de regular. Entonces, sobre todo regulaciones de derecho privado. Por eso es importante que nosotros entendamos esta concepción básica, que no es ontológica, sino es analógica, es poder utilizar la analogía de principios y diversidad de reglas que tenemos en el mundo físico al mundo digital. Esto en el plano del lenguaje normativo, yo creo que ha sido un gran acierto incorporar principios en el código que nos guían, que nos permiten resolver nuevos problemas. Brevemente, el segundo tema que Aida refirió, me parece muy importante, es sistémico, es decir, cómo funciona hoy el sistema de derecho. Hace unos años nosotros teníamos esta cuestión de la coherencia a priori del sistema normativo, porque era muy claro que era la legislación, había códigos de constitución y código, nada más lo que había que hacer era aplicar la norma, prácticamente una exégesis que, aunque no se llamara exégesis, transcurrió así durante casi todo el siglo XX. Entonces, la función del intérprete, que es toda la doctrina, o de quien la aplica, que es el Poder Judicial, es mínima. Ese sistema se ha vuelto mucho más complejo porque hoy tenemos tratados internacionales, tenemos constitución, tenemos código, tenemos leyes, microsistemas jurídicos, y la coherencia ya no es a priori, es a posteriori, es en el acto en el cual se aplica. Por eso nosotros pusimos que el código regula casos, porque es la reconstrucción del sistema en el caso. Entonces es un juicio importante el que se debe hacer frente al caso, que es la reconstrucción, esto que en el artículo 1 y 2 está descrito y que decimos o llamamos o denominamos diálogo de fuentes, que es una expresión que nos permite explicar sencillamente lo que todo el mundo hace, que es que en una sentencia nadie resuelve con un artículo. Se citan muchísimos artículos de distintas fuentes. Y en la doctrina ocurre exactamente lo mismo. Siempre digo que no hay nadie hoy que escriba en ningún tema citando un artículo de una ley. ¿Sí? Empieza por los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional, la Constitución y una multiplicidad
de fuentes que se trata de dialogar entre ellas para buscar la coherencia en el caso. Esta es la realidad, y el código lo que ha hecho es armar un sistema más realista. Ahora, esto tiene sus problemas, y el primer problema, y el más grande hoy, es la enorme discrecionalidad que esto permite, que ahora nos está preocupando dentro del Poder Judicial, en todos los países, pero en nuestro también. ¿Por qué? Porque esto que denominamos juicio de concretización, concretar el sistema en el caso, permite que cada uno arme el cuadro que quiere. Y entonces vienen los problemas de indeterminación del lenguaje normativo o de las soluciones y de alto nivel de incertidumbre, que no es nuevo. Si nosotros recordamos, por ejemplo, Fuller, que escribió el libro sobre el caso de en materia penal, ¿no? El caso de los exploradores, donde él dice, bueno, en este caso un juez con una tendencia lo resolvió, bueno, tratando de cuidar, paternalista, hay un estado de necesidad porque mataron a una persona para comérsela, pero era un estado de necesidad. Otro juez duro, bueno, acá hay una pena dura, no tiene ninguna explicación ni justificación. 50 años después, la revista de Harvard amplió, puso muchas más categorías de jueces con formaciones distintas y muchas soluciones distintas. Fuera del sistema jurídico, el libro Ruido de Kahneman, que dedica una buena parte a decir por qué en Estados Unidos, frente a un mismo caso, hay soluciones tan distintas. Bueno, este es un debate hoy en el mundo actual y muy importante en la Argentina y muy importante en el Código, porque si cada uno de los jueces o juezas arma el cuadro que quiere sin ningún criterio y cree que su función es crear un derecho libre, olvida lo que dijo Aida. Cuidado, hay un marco acá. Entonces, este artículo 3 de la razonabilidad se ha vuelto muy importante hoy. ¿Por qué? Y yo lo estoy trabajando mucho en fallos de la Corte porque creo que es necesario. Y en varios fallos, los menciono muy rápidamente. Por ejemplo, Cerrantes Peña es uno. Establecer un método exigible de control judicial del razonamiento judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un método. Con todo este sistema hay un método. Y si se apartan del método, de la razonabilidad, la sentencia es arbitraria. ¿Cuál es el método? Si hay un caso cuyos hechos se pueden subsumir en una regla, el método es deductivo. No se puede dejar de lado una regla simplemente porque no me parece conveniente, que es lo que acaba de decir Aida. No puedo decir, si yo no me gusta el divorcio, decir lo contrario de lo que dice la ley. Y esto está pasando. En materia penal, mucho más gravemente, están modificando soluciones, apartándose de una ley porque no les parece conveniente. En materia de legalidad de los procesos penales y de las sanciones, tenemos un serio problema en la Argentina hoy. Nosotros estábamos trabajando en esto, varios fallos que descalificamos. Entonces, acá se aplica el método deductivo. Después hay que controlarlo. Yo escribí bastante en varios fallos de estos. El control del método deductivo es mirar hacia arriba, que es, bueno, la ley dice esto, es consistente con todo el sistema, con la Constitución, con los tratados internacionales. Mirar hacia atrás es consistente con los precedentes y mirar hacia adelante las consecuencias económicas y sociales de la decisión. Si nosotros explicamos, como decía recién Aida, explicar, esto es controlable. La decisión judicial debe ser controlable. Por eso está el artículo 3. No es una mera palabra aislada. Y ya estamos trabajándolo mucho en la Corte. Hay varios fallos sobre este tema porque es muy importante. Porque esto hace a la previsibilidad de las decisiones y sobre todo al control del lenguaje democrático.
¿Por qué? Porque es cierto que los jueces y las juezas pueden tener inclinaciones. Hay alguien que es feminista, otro que no lo es, hay alguien que es ambientalista, otro que no lo es, laboralista, otro que no lo es, pero también puede exponer su posición. Pero hay que exponerla, y entonces es criticable, es controlable el argumento. Porque hoy esos argumentos, ese paradigma de la decisión que se tiene acá atrás y no se muestra, es una falta importante en el razonamiento judicial, porque no permite que la sociedad lo controle. Entonces, hay que trabajar mucho, y nuevamente hacia el futuro, nuestro trabajo tiene que ser desarrollar un método importante, claro, de control del lenguaje normativo y del control de la decisión judicial. Y esto es muy importante para la sociedad, porque nosotros estamos pasando en los últimos años, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, de una democracia de argumentos a una democracia de imputación, donde lo único que se escucha en el público es descalificaciones, denuncias, deterioro de la imagen, posiciones iconoclastas. No queda nada en pie en la Argentina de hoy. Nada. Todo lo que vemos lo destruimos. Entonces, el Poder Judicial, cuando digo Poder Judicial, digo los jueces y juezas, pero también los fiscales, hombres y mujeres, y sobre todo la universidad, la academia. Hay que hablar más, porque necesitamos argumentos, darlos a la sociedad. El Estado de Derecho se fortalece con argumentos, no con descalificaciones. Entonces es una gran oportunidad para que nosotros expongamos los argumentos que tenemos muy desarrollados en la sociedad para mejorar el Estado de Derecho. Y cuidado, el Poder Judicial hoy está atacado en casi todos los países. En gran parte por esta razón, porque no se explican las decisiones, no se da intervención en la sociedad. Cuando uno decide algo y la sociedad lo respalda, es difícil que ataquen al Poder Judicial. Nuestra experiencia ha sido esa, siempre que tuvimos grandes crisis, nos respaldó la sociedad. Pero, por ejemplo, esta semana en Pakistán hicieron una reforma judicial, crearon una Corte Constitucional, le sacaron todas las facultades a la Corte Suprema, renunciaron 2 jueces y le pusieron una bomba. En México sometieron todo el Poder Judicial a elecciones y desapareció el Poder Judicial que conocíamos. En Brasil, el Tribunal Supremo dictó una sentencia de condena. Yo vengo de ahí, ayer estuve ahí. Y esa sentencia de condena no gustó y le aplicaron una ley que está en Estados Unidos que los declara muertos civiles, es decir, le sacaron la visa, embargaron las propiedades que tenían en Estados Unidos a los jueces de la Corte. Es terrible, porque dictaron una sentencia que uno puede gustar o no de condena a Bolsonaro. Y el gobierno de Estados Unidos le sacó la visa y le aplicó una ley, que es una ley que se hizo en Estados Unidos por el caso de un abogado ruso para combatir la corrupción. Hizo una denuncia por corrupción y lo pusieron preso. Entonces en Estados Unidos se hizo una ley para sancionar a todos aquellos que, digamos, están contra los derechos humanos. E interpretaron que la sentencia del Supremo era contra los derechos humanos de Bolsonaro. Entonces le aplicaron al juez que llevó la causa, que es Alexandre de Moraes, la ley directamente, que es muerte civil. O sea, le sacan la visa, le embargaron todos los bienes en Estados Unidos y a 8 jueces de la Corte le aplicaron una sanción menor, pero igual, no, le sacaron la visa. Uno de ellos daba clase en Yale, no puede ir más. No solo a ellos, a los hijos, a la esposa, tampoco, le sacaron la visa a todos. Y además, no pueden usar las tarjetas de crédito, porque ahí se dieron cuenta que las tarjetas de crédito pasan por Estados Unidos y también se las dieron de baja. Es decir,
Estamos en un mundo donde las decisiones judiciales se han vuelto importantes. Yo estuve ayer en la conferencia que se hizo en Belém do Pará, que es la COP sobre cambio climático, y nos dieron un lugar central. ¿Por qué? Y claro, porque la defensa del ambiente está retrocediendo en todo el mundo. En todo el mundo, ¿no? El cambio climático no es que estamos bajando, aumentaron las emisiones. Entonces, claro, Naciones Unidas le dio un lugar central a los poderes judiciales. Estaba la Corte de China, que está un poco mejor ahora, la Corte de la India, Brasil, fui yo, bueno, varios cortes. ¿Por qué? Porque está en manos de los poderes judiciales sostener los valores del Estado de Derecho, en un mundo donde hay una polución muy grave, porque hay ataques, persecuciones a sectores raciales, la ola antisemita, por ejemplo, hay ataques a los poderes judiciales, hay retroceso en una cantidad de derechos humanos de todo tipo. Entonces, los poderes judiciales tienen una importancia muy grande en el mundo actual, y creo que la importancia de esos poderes judiciales se va a sostener en la medida en que nosotros tengamos una academia fuerte, una universidad fuerte, y hagamos este tipo de cosas, debatir permanentemente y alimentar a la sociedad con el lenguaje del derecho. Yo creo que hoy, como nunca, es muy importante que nosotros recuperemos ese idealismo que tenía Jorge, por ejemplo, acá, levantando a las masas. Entusiasmando a nuestra gente, a estos chicos, para defender ese enorme capital cultural que tenemos. Yo creo que ese es el mensaje central cuando hablamos de los 10 años del Código y de la función judicial. Levantar la mira, porque lo peor que nos está pasando es bajar la mirada. Es esa idea de desilusión, de que todo es muy complejo, de que no hay nadie que nos levante un poco el ánimo, no vemos ningún futuro. Y no es así, el futuro está en nosotros, es esta ciudadanía del siglo XXI activa. Tendrían que haber visto ahí en la COP30 miles de personas, de todos lados y de todas las edades, uno defendiendo algo, una parte del ambiente, otro la cultura, es decir, gente moviéndose por un mundo mejor. Eso es lo que necesitamos. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, para finalizar, en nombre de las autoridades organizadoras y especialmente desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y de Trabajo Social, queremos profundamente agradecer la presencia de la doctora Kemelmacher de Carlucci y del doctor Lorenzetti por su generosidad, claridad y compromiso con la enseñanza del derecho. Escucharlos nos ayuda a mirar este código no solo como una norma, sino como una herramienta que sigue desafiándonos y orientando a nuestra práctica profesional. Gracias también a quienes participaron de estas jornadas, docentes, autoridades y estudiantes, por sostener estos espacios académicos que enriquecen la formación y el debate. Esperamos seguir construyendo a través de estos espacios una facultad abierta, crítica y comprometida con el derecho de hoy y del futuro. Muchísimas gracias.